Hola, hola, ruteros. Bienvenidos a Ruta Extrema, el podcast donde exploramos los límites entre el entrenamiento y la aventura. Este es un proyecto de Ball Training Gym y Criollo Extremo. Yo soy Ricardo Garrido y me acompaña el señor Alex Coco Pro. ¿Cómo Así estás, es, Alex? todo fino, vale. Ah, Aquí preparados ya para contar anécdotas y hablar un poco de todo este tema tan apasionante, ¿no? Claro, también me gustaría que contaras un poco, como es el primer episodio, tu experiencia dentro de esto de los deportes extremos y todo este tema. Sí, bueno, yo desde muy chamo siempre me gustaron los deportes extremos, siempre estuve como que muy atado a lo que era la aventura. Luego yo pasé por un proceso en el cual yo fui militar, Ok, entonces claro, siendo oficial de la Armada, hice ciertos cursos, ciertos elementos que la cual, bueno, avivaron ese tema por los deportes extremos. Y cuando me fui de baja, que ya estoy en el mundo civil, bueno, lo tomo como un hobby, la cual, bueno, me voy a surfear, voy a hacer montañismo, hago cursos para hacer escalada. Entonces, correcto. claro, me apasionó muchísimo y me involucré mucho en todo lo que es el tema del turismo de aventura y los deportes extremos. Ok, ok. Bueno, brutal. Hoy vamos a tener un episodio increíble. Vamos a descubrir qué tienen los deportes extremos que lo hacen tan adictivos y diferentes a los deportes tradicionales. Y para empezar, quería saber qué te enganchó a ti en los deportes extremos. Bueno, a mí una de las cosas que me engancharon es precisamente ese sentimiento o esa emoción de poder hacer cosas fuera de lo común y de lograr cosas que mucha gente siente limitaciones o que mucha gente no es capaz de lograr, aunque ya yo he descubierto que todo el mundo es capaz de lograr esto, pero te da ese nivel de satisfacción, ese nivel en que te retas a ti mismo, porque en este tipo de deportes no compites con nadie, ¿sabes? Compites tú Correcto. con la naturaleza o la dificultad que tienes y tienes que desarrollar esas habilidades para poder Perfecto. enfrentar Bueno, eso. ya vamos a profundizar un poquito más eso. Yo realmente siempre me ha gustado como ese tema, la aventura, el monte, la cuestión, ¿sabes? Pero con Criollo fue donde conocí realmente el tema de los deportes extremos contigo, el rafting, el canyoning, todo este tema, que es bien interesante y realmente te ayuda a superar un nivel dentro de tu estilo de vida, superar cosas que de repente no sabías que podías hacer. Pero bueno, vamos a iniciar con un pequeño contexto de repente sobre los deportes tradicionales. ¿Qué hay en los deportes extremos que te enganchan, ¿no? Que es la dosis de adrenalina, una conexión con la naturaleza, el riesgo controlado y la filosofía de vida que generan, como Sí, bien estabas comentando. bueno, y de hecho hay otro elemento súper importante allí que es el compañerismo o la afinidad que tú creas con las personas que también practican este tipo de deportes. Porque Correcto. es algo así como lo que se ve en las películas, tú sabes, de Estados Unidos, de temas de guerra, que entre los militares tienen como que una hermandad, porque bueno, venimos del Correcto. mismo charco y pasamos muchas dificultades juntos. Es algo Exacto. similar, cuando practicas Sí, deportes, pasas que dificultades juntos. que por supuesto que en los deportes extremos se puede ver mucho más esos valores de cooperación Sí, que valor de competencia como lo tienen algunos deportes tradicionales, ¿no? Que así también hay hermandad, pero también se han visto cosas bien sí. chimbas Bueno, de de hecho, meterle el pie al otro para que... no, de hecho, algo una anécdota fue Ajá, que alguien en una oportunidad que era poco cooperativo, estábamos haciendo una actividad corporativa en donde, bueno, un grupo de personas estaba practicando un deporte extremo y todos había una colaboración y esa persona ya me habían dicho que no era colaborativa y resulta que la persona, bueno, durante esa actividad colaboró en todo momento. Yo dije, bueno, me cayeron a mentiras. claro. Resulta que la persona le tenía miedo a estas actividades y cooperó en todo momento. Y cuando le preguntamos, dijo, mira, es que yo estaba cooperando porque si no, no sobrevivo. Y Me yo, bueno, pero es que recordaste, estábamos en un riesgo controlado, no iba a pasar nada. Pero no, si es que si no coopero, no sobrevivo. me recordaste la anécdota, no sé si tú la viste, de José Rafael Guzmán, de que están en rapel y tal, una cuestión así. Y entonces, ajá, mira, pero ¿por qué no hay nada de seguridad y tal? Bueno, porque si lo haces mal te mueres. Tienes que echarle bola a tu vaina.
Va por ahí, no me acuerdo muy bien, pero va por ahí. Ajá, te quería preguntar, ¿por qué crees que alguien elige un deporte extremo como escalar antes que el fútbol? Hablando de la superación personal que añade todos estos deportes, el químico que se activa dentro del ser humano como la dopamina. Cuéntame un poquito de eso, ¿cuál es tu experiencia Me con pasa este que, tema? bueno, en el deporte extremo es algo que yo mismo experimenté. Yo había practicado varios deportes que son de equipos, y cuando practicas un deporte que es muy individual, entras como en un estado meditativo. Sí, Correcto. está como que, creo que eso tiene un nombre y todo, que es el flow. El flow, estado de concentración absoluta. Es correcto. Entonces entras como que en ese estado meditativo en el cual, bueno, eres tú con la pared de escalar. Entonces, claro, te da un nivel de satisfacción porque te das cuenta que tienes habilidades que, por no ponerlas en práctica o por no estar en situaciones extremas, valga la redundancia, que estamos hablando extremo, extremo, al estar en esas circunstancias, resulta que ocurren cosas. Te das cuenta que eres capaz de muchas cosas, y que eso al mismo tiempo te ayuda en tu día a día porque te hace una persona más integral. Correcto. Bueno, como dato acá tengo que justamente Mijay Csikszentmihalyi es el psicólogo húngaro que habla justamente sobre el flow, que dice que es una de las claves para la felicidad. Y acá también tengo anotado que estos deportes liberan adrenalina, dopamina y endorfinas en niveles más altos que deportes convencionales. Esto según un estudio de la Universidad de Westminster en 2018. Entonces, Sí. estás totalmente en lo cierto. En mi caso, cuando he estado con ustedes, creo que cuando fuimos a Pacheco, No, al Cañón del Norte. Cañón del Norte. Esa vaina es altísima. Y entonces tienes que pegar un brinquito de un lado a otro. Que chamo, tú dices, está duro. O sea, es duro. Sí, ahí uno dice, aquí fue. Sí, sí, tú dices, tú lo piensas un rato y dices, coño, me lanzo un poquito más, o no sé, o que tienes que pegar un brinquito de aquí para allá y la pared es como así, y tú, ¡guau! Estás jodido. Entonces, sí te llena como, y cuando lo logras, el pico llega demasiado fino, que empiezas a bajar esa cascadota, toda esa vaina, brutal. Sí, es que recuerdo que en esa misma oportunidad, Ajá, una de las chicas que fue, creo que fue Adriana, no sé si la recuerdas, ok. ella, cuando estamos justo en el sitio donde hay que pegar ese brinquito y queda suspendido allí justo en la pared para hacer el descenso, ella viene y me dice, yo no sé quién me inventa hacer esta vaina. Total, Uno total. está loco, dice. Total, total. Pero bueno, lo hizo, pero Sí, lo sí. pensó, tuvo que respirar, tuvo que concentrarse hasta que se atrevió, pero Claro, y chévere. que vamos a un punto que es las habilidades que desarrollan este tipo de deportes. Habilidades que de repente tú dices, coño, a veces no me siento capaz de estas cosas y lo logras. Y entonces empieza una filosofía también de vida donde tú dices, hice esto, puedo con esto mucho más fácil, ¿no? Claro. Entonces, hablando como de toma de decisiones rápidas, manejo del miedo, resiliencia, son habilidades que te van dando estos deportes que son increíbles para poder afrontar el día a día de la vida. No, y sobre todo, confiar en uno mismo. Correcto. Eso se desarrolla al máximo. O sea, yo creo que una parte muy importante de los deportes extremos es confiar en tus habilidades y conocerte a ti mismo. Claro. Y por eso, bueno, no siempre está entrenando, pero en ese entrenamiento tú sabes cuáles son tus limitaciones, pero también sabes que puedes dar un extra. Entonces, Correcto. cuando se te presentan ciertas situaciones y tienes ese subidón de adrenalina, y bueno, allí tú tomas la decisión, tú dices, no, claro que puedo, y Claro. te lanzas. Y también eso del autocontrol, ¿no? O sea, controlar el miedo, pero también tienes que controlar la adrenalina. La Claro. adrenalina también te puede volver loco y te lanzas y tú no sabes. Claro, claro. Mucha gente que se ha muerto más por picos de adrenalina que de miedo, ¿no? Entonces, es bien interesante. Ahora, como pregunta final, quería saber cuál es tu visión respecto si piensas que los deportes extremos son una forma de arte, hablando del estilo libre que estos contienen y no la estructura de los deportes tradicionales. Sí, bueno, a nivel competitivo, de Ok. hecho, lo podemos ver en el surf, lo podemos ver en el BMX freestyle,
hay como que ese nivel de arte que es, bueno, la estética con la cual tú haces una figura o una maniobra. Eso Ok. está como que impreso. De hecho, la mayoría de los deportes extremos se evalúan según las maniobras que realiza. Entonces sí, hay como que un elemento artístico porque por medio de esas maniobras la persona se expresa, ¿ok? Exactamente. Comunica algo. Y quienes lo practicamos ya por un estilo de vida, lo Exacto. vemos así. O sea, de repente no estamos muy pendientes en la estética de hacer la maniobra, pero si nos expresamos de ese modo, drenamos por lo menos las cosas que nos pasan en la semana, es el momento en el cual nos conectamos con nosotros mismos, es el momento con el cual también compartimos con otras personas y que compartimos sin estar metidos que si el teléfono, la computadora, el trabajo, ¿sabes? Es un momento que es de, digamos, una especie de mindfulness, Ok. la cual estás en momento presente porque bueno, te estás evaluando tanto los riesgos y al mismo tiempo, bueno, disfrutando donde no tienes ciertas distracciones, tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Exactamente. Para añadir, que sé que fuiste surfista, o aún lo eres, tengo un dato curioso acá, que el 70% de los surfistas reportan sentir claridad mental después de una sesión de surf. Esto según la Surf Therapy Association. ¿Tú qué has vivido de eso, para ver? Bueno, a mí me pasaba, o sea, por lo menos a mí me gustaba surfear los días domingos, porque llegaba el lunes partiéndola y o sea, los lunes eran los días más productivos, Ok. pero yo sentía que era precisamente porque había surfeado, no porque, o sea, si no, yo no surfeaba el domingo y iba a trabajar el día lunes, No era no igual. rendía igual, no era lo mismo. O sea, todavía como que la adrenalina, la claridad mental, la concentración, todo eso estaba presente. Claro. Ahora, a mí me han pasado cosas locas, que he estado bajando en un rapel, tengo un problema, por decir algo, yo trabajo con seguridad de la información y tengo un problema de código, de una complejidad técnica que no lo he resuelto y cuando estoy guindado en la cuerda, entra como que ese insight wow, eureka. Aquí Exacto. está. O sea, tengo Entiendo. esos momentos de epifanía y digo, Ok. ah, no, listo, ya sé cómo resolverlo. Y es Oye, medio friki, pues, pero pasa. sí, no, súper interesante. Además, quiero recalcar que es algo que como que no habíamos mencionado, que estábamos hablando mucho de riesgos y todas esas cosas. Creo que sí lo comentamos un poquito, que es el riesgo limitado. O sea, tampoco es que uno se lanza a lo loco. Hay ciertas medidas de seguridad. Es así. Incluso hay muy pocas personas, por lo menos en el caso del rafting, tú me estabas comentando en algún momento, que la tasa de muertes en este tipo de deportes no es tan alta. Sí, o sea, es más probable que tengas un accidente, un vehículo, que vayas por la calle y te tropieces y tengas un accidente, que haciendo este tipo de deportes, siempre y cuando no lo hagas con cualquier loco y que se Exactamente. tomen las medidas de seguridad. Por eso, Correcto. claro, digamos que el nombre más difundido es deportes extremos. Yo diría que sería más bien algo así como deportes de riesgo controlado, porque realmente nosotros lo que hacemos es controlar todo ese riesgo. O sea, Claro, nosotros no nos vamos a lanzar de un avión sin el paracaídas, por ejemplo. claro. O sea, primero hay un entrenamiento, Hay niveles. sí, hay niveles O sea, y hay equipos de seguridad también. Y también hay protocolos, ¿sabes? Quienes nos dedicamos a esto, tenemos nuestros protocolos de cómo actuar, inclusive por lo menos en mi caso, yo he hecho por lo menos unos 3 o 4 cursos de temas de enfermería y primeros auxilios. eso. Porque o sea, uno no sabe cuándo me va a tocar a mí y me tengo que atender a mí mismo o Correcto. atender a una persona que vaya conmigo. Entonces, o sea, aquí lo importante es que uno tiene que preservar la vida y Claro. darle el valor a o sea, el valor que la vida merece. Y hacer estos deportes realmente se lo das porque, bueno, estás poniendo a prueba la vida en el sentido de, o sea, soy capaz de esto, me siento vivo, pero no te excedas. Exacto, exacto. No son ganas de aniquilarse. Sí. Bueno, quiero mencionar que en Ball Training, por ejemplo, tenemos programas para fortalecer estas habilidades físicas y mentales. Y en Criollo Extremo es donde ponemos estas habilidades en práctica, ¿no? Entonces los invitamos a visitar el Ball Training Gym en Los Teques, Venezuela. Y a mediados de julio vamos a estar yendo a Barinas, a rafting. Es así. Entonces son 3 días y 2 noches que no se pueden perder.
Así que deberían ir. Podemos entrar a conclusiones. Bueno, Creo. y voy a dar una acotación. Ajá. Yo entreno acá en el Ball Training y por la edad que ya tengo y Yo no por te todos los vi. deportes que he realizado y todos los temas, tengo lesiones. Claro. Y resulta que los entrenadores son muy profesionales, bueno, tienen una experiencia brutal y me ayudaron que inclusive yo llegué a un punto en que las lesiones no sentí, o sea, dolores de espalda, o sea, ya las lesiones o las cosas que siempre tenía un padecimiento, dejé de sentirlas Claro. porque el entrenamiento se enfocó en eso. Claro. Lo que pasa también, bueno, me estoy entrenando acá y los entrenadores son muy técnicos, cuidadosos con los métodos. En estos días tengo un compañero acá que sufre de la cervical. Le dijo a un entrenador, mira, quiero hacer esto, pero ¿cómo lo hago? Mira, puedes hacerlo, pero vas a evitar esto, 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 esto. Siempre pendiente del pana, siempre un cuidado bastante preciso en su caso. Y de verdad que gusta, pues, gusta Sí. ese tipo de atención, gusta ese seguimiento que te hacen y bueno, el progreso que vas teniendo a medida que vas. No, y un conocimiento increíble en el tema de la biomecánica, o sea, de cómo funciona la mecánica del cuerpo. De hecho, yo hacía un ejercicio en la polea y lo hacía de una forma porque, bueno, así es más o menos el movimiento que yo hago cuando estoy escalando. Claro. Y pensé que lo estaba haciendo bien. Y resulta que era uno de los causantes de lesiones. Y me dijeron, no, mira, hazlo de esta forma. De hecho, fortalece más este músculo. Pero eso vamos a ir al siguiente episodio. No te adelantes. Pero sí, totalmente de acuerdo. Bueno, como te comentaba, creo que podremos ir entrando en conclusiones. Yo tengo las mías acá anotadas. Entonces, para mí queda claro que los deportes extremos, después de estarlo estudiando, son una escuela de vida. Y resumiendo, son adrenalina más propósito, lo que hace tener un objetivo claro y salir de tu zona de confort, conexión humano y natural, no compites contra otros, sino contigo mismo, con lo que puedes hacer y con lo que vas haciendo y el progreso que vas teniendo, que es algo impresionante, y la transformación mental porque suele moldear el carácter. No sé cuáles son. Brutal. Yo voy en ese mismo orden de ideas, solo agregaría el tema de que cuando nos practicamos deportes extremos nos convertimos en personas más integrales. En el día a día siempre vamos enfrentando riesgos, siempre ocurren problemas y el hecho de que te expongas de forma controlada en este tipo de deportes también te hace desarrollar habilidades y a controlar niveles, digámosle, por decirlo de alguna forma, hormonales o de segregaciones que tiene el cerebro de endorfina, serotonina, todo eso. O sea, uno controla todos esos elementos y sueles tomar decisiones de una forma más clara y Exacto. menos impulsiva. O sea, uno respira y toma decisiones rápidas. Pero Exacto. las personas dicen, wow, pero ¿por qué esta persona toma decisiones rápidas, es tan asertivo en este sentido? No, Correcto. que siempre estás expuesto al riesgo y el riesgo que de repente es más grande que un riesgo que puedes tener en el trabajo. Sí, por Entonces supuesto. las personas te ven así como que, wow, un Jedi. Pero no, o sea, el hecho de que te estás colocándolo en práctica en muchas oportunidades te da habilidades también en otras áreas. Y Correcto. eso, bueno, te da una satisfacción brutal. Increíble. Aparte de, bueno, la conexión Correcto. con la naturaleza y todo esto. Vale, perfecto, Alex. Gracias. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta ruta extrema. Y si quieren vivir estas experiencias en primera persona, solo tienen que seguir al Ball Training Gym, @balltraining.gym y Es a correcto. Criollo Extremo Venezuela, @criolloextremo.bzla. Y bueno, nos vemos donde termina el asfalto y empieza la aventura. Así es.